Amados hijos de Dios, ustedes que viven bajo el fuego del sol del sur y entre los truenos de las tormentas del norte, que hablan la lengua de María y oran con las palabras de Jesús, que aún recuerdan cómo suena la voz de la conciencia en medio del ruido del mundo. En esta hora de despertar resuena una palabra que no viene del hombre, sino del corazón cargado con el fuego del cielo. La tierra gime, pero no por cansancio, sino por haber sido rechazada. Ya no oye los pasos del Creador, no porque Él se haya ido, sino porque nosotros le dimos la espalda. Y todo lo que estaba oculto ahora se revela a través del agua, del fuego, de un cielo que ya no es azul, sino inquietante, como el alma que olvidó orar. Texas fue inundado, no solo por lluvias, sino por torrentes violentos como lamentos del cielo. La gente huía como de una bestia. Chicago, ciudad orgullosa y altiva, quedó sumergida como Nínive, la que olvidó a Dios. En Oaxaca, donde los niños reían y jugaban, el agua se llevó los hogares y los muros se convirtieron en astillas. ¿Y quién se atreve a decir que esto es simple casualidad? ¿Quién llama a esto clima normal? Es el lenguaje del cielo, el llamado de aquel que guardó silencio por largo tiempo. Porque la humanidad no mira hacia lo alto, solo hacia las pantallas, hacia sí misma, hacia el ruido. Pero llegó el momento en que el cielo habla fuerte para que los dormidos despierten. En Argentina, sobre la ciudad de Rosario, cayó una lluvia de un azul incandescente. La gente grabó, compartió, no creía lo que veía. Lluvia azul como advertencia, como señal. La Escritura dice, y daré señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. No es mito, es una realidad que se ha vuelto un arma espiritual. No todo lo que cae del cielo viene de Dios. Hoy hay quienes juegan a ser creador. Las nubes se han convertido en armas, el viento en un mecanismo, el cielo en campo de batalla. Algunos lo llaman tecnología, pero si la tecnología sirve a las tinieblas, se convierte en maldición y no en progreso. En las calles de Quito, una mujer estaba de rodillas en el agua con un crucifijo en el pecho. A su alrededor, ruido, angustia, miedo, pero ella cantaba, Señor, mi vida es tuya. Y en ese canto había más fuerza que en 1000 discursos, más verdad que en todas las palabras vacías. Era la voz de la fe en medio del caos. Mientras existan oraciones así, aún hay esperanza. Esperanza de que esta temporada no sea solo juicio, sino también misericordia. No el fin, sino el comienzo del regreso a la santidad que ha sido olvidada. Hoy hay guerras no solo por territorios, hay guerras por las almas. Ucrania, Israel, Siria arden, pero también arden los corazones de quienes han sido abandonados al miedo. Se libra otra batalla por la verdad. ¿Por quién controla el viento? ¿Por quién dicta cómo cae la lluvia? En América Latina esa lucha ocurre en silencio. Ya no hay disparos, pero sí ausencia. Ausencia en los altares, ausencia en las iglesias. Cuando truena el cielo, la iglesia calla. Cuando el cielo cambia de color, las capillas están cerradas. ¿No es esa una forma de guerra? En muchos países del continente, Colombia, Brasil, Guatemala, ocurren destrucciones. Las inundaciones no solo arrastran casas, también se llevan la indiferencia. Los campos desaparecen, las cosechas mueren, las personas perdiéndolo todo, se hacen preguntas. Pero hay una pregunta más importante. ¿Quién se arrodilla hoy? ¿No por pan, sino por perdón? ¿Quién encuentra fuerza no para acusar, sino para arrepentirse? Durante demasiado tiempo, solo se han predicado mensajes cómodos. Demasiados ministros han dejado de decir la verdad. Demasiados altares se han vuelto escenarios. Pero ahora el escenario no es el templo, es la tierra misma. Ella habla, gime, protesta, y cuando el trueno ruge, nadie puede ignorarlo. Porque esto no es solo clima, es un llamado. Hijos de Dios, los que oyen este clamor, no se alejen, regresen a la oración. No a la oración formal, sino a la que tiene poder. No a la costumbre, sino al hambre. Que se encienda la luz en los hogares, que la oración vuelva a ser el aire, que las familias se reúnan, no frente a pantallas, sino al pie de la cruz. Porque el enemigo no duerme, y el enemigo no está en el agua, está en el silencio que ha envuelto a las naciones. Esta hora es una hora de decisión, no de partido, no de ideología, sino de eternidad. Vendrán más lluvias, tal vez fuego,
tal vez señales que no entenderemos al instante, pero si no doblamos nuestras rodillas ahora, luego puede ser demasiado tarde. Que el sabio entienda, que el humilde busque, que el cansado regrese, porque solo hay un refugio en la hora del temblor, el corazón del Padre abierto para un pueblo arrepentido. Cuando el cielo se oscurece, no siempre es por tormenta. A veces es porque el alma ha dejado de arder, y en muchas naciones de América Latina, la oscuridad no es solo climática, sino espiritual. Se han levantado templos majestuosos, pero muchos están vacíos por dentro. Hay procesiones, pero pocas lágrimas. Hay cantos, pero falta quebrantamiento. Hay ritos, pero falta fuego. No fuego emocional, sino fuego santo, el que purifica, el que despierta, el que consume el orgullo. Porque Dios no habita en la costumbre, sino en la verdad. Muchos se preguntan hoy, ¿qué pasa con el clima? ¿Por qué tantas lluvias, tantos desastres, tantos hechos extraños? Pero pocos se preguntan, ¿qué pasa con nuestros corazones? Porque cuando la tierra tiembla, el cielo no espera explicaciones, busca respuesta. Y la única respuesta válida en tiempos de juicio no es el análisis político ni el debate científico, sino el clamor del pueblo de Dios. Como en Nínive, donde hasta los animales ayunaron hasta que toda la ciudad se rindió ante su Creador, entonces el juicio fue detenido. Pero hoy, cuando suenan las alarmas, la gente corre al supermercado, no al altar. Busca noticias, pero no las escrituras. Y eso es un síntoma, un reflejo de que el espíritu de esta generación ha sido adormecido. Porque el enemigo no solo destruye con inundaciones y guerras, también duerme con pantallas, entretenimiento y distracción. Roba el discernimiento, ese don precioso que permite entender los tiempos y no ser víctima de ellos. Desde Bolivia, un joven pastor escribió: Padre Santo, en mi comunidad ya no vienen a orar, pero todos miran videos del desastre. ¿No es esa la imagen del continente entero? Más temor al titular que a la palabra, más reacción al pánico que al Espíritu Santo. Pero ahora es el tiempo de cambiar eso. Mientras el mundo busca controlar, nosotros debemos buscar dirección. Mientras otros preguntan, ¿quién tiene la culpa? Nosotros debemos clamar, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Los que caminan con Dios no están exentos de la tormenta, pero tienen refugio. No andan sin heridas, pero conservan la fe. No lo entienden todo, pero conocen al que lo gobierna todo. Y ese conocimiento es más poderoso que cualquier refugio físico. Aunque la tierra se estremezca, si el alma está anclada en Dios, no será derribada. La Iglesia tiene autoridad, pero la ha olvidado. Autoridad para declarar paz sobre la tormenta, autoridad para interceder por las naciones, autoridad para romper cadenas espirituales que atan a pueblos enteros. Pero esa autoridad no se sostiene con palabras vacías, se alimenta de santidad, se fortalece con ayuno, se activa en la intimidad con Dios. Sin eso, somos sal que ha perdido su sabor. En América Central, varios pastores han compartido que han sentido temblores en sus congregaciones sin explicación natural. Otros han escuchado truenos sin tormentas. Eso no es para temer, es para responder, no para cerrar puertas, sino para abrirlas. Porque cada señal en el cielo es una oportunidad en la tierra para volver al Señor. En las últimas semanas han aparecido luces extrañas en los cielos de Honduras, Paraguay y El Salvador. Muchos las grabaron, algunos se burlaron, otros guardaron silencio, pero pocos preguntaron, Señor, ¿qué nos estás diciendo? No todo lo que brilla es ciencia. Algunos de esos fenómenos son advertencias, trompetas sin sonido, truenos sin lluvia, ecos de una dimensión cuyas consecuencias sentimos en carne y hueso. Quien crea que esto es exageración, simplemente no discierne el tiempo en que vivimos. No es otra tormenta más. Es un cambio de era, no meteorológica, sino espiritual. Lo que está en juego no es el clima, sino el alma de las naciones. Y el juicio no cae sobre la tierra, sino sobre lo que el hombre ha hecho con ella. Los altares familiares deben ser restaurados. Que los niños escuchen oraciones antes de dormir, no solo cuentos de miedo. Que las madres vuelvan a ungir con aceite a sus hijos. Que los padres abran la Biblia antes de abrir las redes sociales. Porque si anhelamos cielos abiertos, necesitamos corazones rendidos. Si queremos paz, necesitamos arrepentimiento, no solo colectivo, sino personal. Cada uno debe preguntarse, ¿he sido fiel? ¿He escuchado su voz?
¿Vivo como si Cristo volviera hoy? América Latina no está olvidada, está siendo entrenada. Cada catástrofe, cada señal, cada guerra cercana es una escuela del espíritu para una generación que no ha sido llamada a sobrevivir, sino a vencer, no a esconderse, sino a brillar, porque el Señor no busca multitudes, busca corazones. Y si uno solo se rinde, todo puede cambiar. ¿Qué hacer cuando la tormenta no se detiene? Cuando una ola sigue a la otra y el cielo no da respiro, algunos dicen, es solo el clima, pero el Espíritu dice, es un llamado, porque las catástrofes que han barrido América no son casuales. Incendios en Canadá, tormentas en el Caribe, terremotos en México, inundaciones en Venezuela y Colombia, guerra en Israel, ataques en Europa, caos en África, todo al mismo tiempo. Demasiado sincronizado para ser coincidencia, demasiado global para ser local. Es como si la creación entera temblara al ritmo de un tiempo final. En Ecuador, una familia salió corriendo cuando la tierra empezó a temblar. Minutos después, su casa colapsó. Ellos se arrodillaron en la calle abrazados y oraron, no por sus bienes, sino por sus almas. Señor, perdónanos. Esa oración fue más fuerte que todas las sirenas, porque Dios no escucha ruido de alarma. Él oye el sonido del corazón, y si los corazones se quiebran, entonces, hasta en medio de las ruinas puede nacer la esperanza. Vivimos en una época de 3 guerras. La primera es física, hombres peleando por tierras, petróleo e influencia. La segunda es informativa, almas luchando por la verdad entre mentiras. Pero la más peligrosa es la tercera, la guerra por la atención. El enemigo ya no llega con cuernos, sino con ruido. Quiere que estés ocupado con todo menos con Dios. Que sepas todo menos la Escritura. Que sientas de todo menos el temor de Dios. Pero el Señor no despierta multitudes. Despierta un remanente, un pueblo que sabe oír, no con los oídos, sino con el Espíritu. Porque si hoy sientes que este tiempo es distinto, que hay tensión en el aire, que tu alma no logra descansar, eso no es ansiedad, es un llamado. No es solo emoción, es el Espíritu Santo diciendo, despierta. El que tiene oídos que oiga, no el ruido, sino la voz. Miles en América Latina sienten ese empuje interno. Una joven de Perú escribió, no sé cómo explicarlo, pero estos días me despierto por las noches con temor y deseos de orar como si algo se acercara. Eso no es psicología, es percepción profética. Así prepara Dios a los suyos, no para el pánico, sino para la acción, no para la confusión, sino para la movilización espiritual. La iglesia no son paredes, no son programas, no son luces ni sonido. La iglesia es quien oye y responde, quien se para en la brecha, quien no espera al domingo para orar, sino que se postra cada día, porque en esta hora no se puede confiar en lo externo. El enemigo ataca la atmósfera porque quiere destruir lo interno. Sabe que si rompe la vida de oración, todo lo demás caerá solo. En Cuba, un anciano frente a su casa destruida sostenía una sola cosa, una Biblia desgastada. Dijo, la casa se fue, pero la palabra quedó. Yo sigo de pie. Eso es fe, no cuando todo va bien, sino cuando no queda nada. Y aún crees. Dios busca eso, no a los exitosos, sino a los firmes, no a los ruidosos, sino a quienes su fe suena más fuerte que las circunstancias. El clima se ha convertido en un arma. Ya no es teoría, es realidad. La tecnología que altera las nubes ya existe y se usa, pero detrás hay un espíritu de control, de soberbia, de rebelión contra el Creador. Y si la Iglesia no vela, estas fuerzas seguirán sin oposición. Por eso hoy no es tiempo de callar, ni de temer, ni de discutir. Hoy es tiempo de ayuno, de arrepentimiento, de sonar trompeta. Pueblo de Dios, levántate, no físicamente, sino en el espíritu, por dentro. Ponte de rodillas, cierra la puerta y abre el corazón. Ora no por comodidad, sino por avivamiento, no por seguridad, sino por santidad. Porque la tormenta no es el fin, es la prueba de quién realmente vive por fe y quién solo se guía por la multitud. En las calles de Guatemala, jóvenes comenzaron a reunirse sin convocatoria, sin escenario, sin publicidad. Solo cantaban, solo oraban, eran pocos, pero el Señor estaba en medio de ellos. Y eso es una señal, porque el verdadero mover de Dios
No empieza en estadios, sino en cuartos, en patios, en corazones. Cuando Moisés se paró ante el mar Rojo, no sabía cómo se abriría camino, pero levantó su vara y el mar se abrió. Hoy el Señor dice a muchos: levanta la vara de la fe, levanta las manos de la oración, levanta los ojos al cielo, yo abriré camino entre las olas. Hay dolores que Dios permite para que despiertes. Hay pérdidas que no vienen como castigo, sino como liberación. Porque cuando el pueblo olvida la santidad, el Señor permite sacudidas para recordarle: yo soy el Señor. Vivimos tiempos donde Dios habla a través de tormentas, pero el pueblo sigue buscando psicólogos y no profetas, a través de incendios, pero buscan culpables y no la voluntad de Dios, a través de guerras, pero incluso las iglesias guardan silencio por temor a no ser aceptadas. Pero el cielo no tiene agenda ideológica, el cielo tiene verdad, y la verdad hoy suena como relámpago sobre el mundo. El tiempo se acorta, el despertar no está lejos, comienza en medio de la tormenta. Una mujer en Argentina que lo perdió todo en una inundación escribió: cuando todo desapareció, comprendí que lo único que me quedaba era la fe y fue suficiente. Esa es la voz de la nueva iglesia, no la que se apoya en decoraciones, sino la que se edifica sobre la roca que no se mueve con el viento ni con las aguas. Dios está purificando su casa no para destruirla, sino para restaurarla, no para rechazarla, sino para darle vida. Pero la purificación duele, porque la santidad comienza con fuego, no con aplausos. Hoy se oyen muchas voces, pero no todas vienen de Dios. Hay pastores que temen más perder seguidores que perder la unción. Hay cristianos que creen en la motivación, pero no en el bautismo de fuego. Si la iglesia no vuelve al altar, se convertirá en museo, un lugar donde hay historia, pero no presencia, donde hay doctrina, pero no aliento del Espíritu. No fuimos llamados a ser agradables, fuimos llamados a ser santos, no impresionantes, sino ungidos, no populares, sino fieles. Y aunque parezca extraño, Dios está usando catástrofes para preparar a la novia, para despertar al remanente, para madurar a los creyentes, porque una generación acostumbrada a la comodidad no resistirá cuando se enfrente al mal real. Solo los que pasaron por el horno podrán permanecer en el día de aflicción. Solo los que aprendieron a orar en la oscuridad podrán hablar en nombre de la luz. Porque una luz que nunca estuvo en la sombra no ilumina, solo simula. En el cielo de Nicaragua aparecieron sombras en forma de cruz vistas por miles. En Haití, el sol se oscureció en pleno día. En Colombia, al amanecer se vieron figuras de luz como ángeles. Muchos cayeron de rodillas, no porque entendieran todo, sino porque algo dentro de ellos gritaba: el Señor está cerca. Estas señales no son para supersticiosos, son para vigilantes, para los que han leído: y daré señales en el cielo y en la tierra antes del día grande y terrible del Señor. No es mito, es escritura y se está cumpliendo. El mundo se burla, pero quien se burló de Noé ya no reía cuando el agua cerró la puerta. La iglesia no debe buscar la aprobación del mundo, debe buscar el rostro de Dios. Porque si en esta generación queda al menos una voz profética que hable desde la obediencia y no desde el ego, esta generación aún tiene esperanza. Pero si la iglesia sigue adaptándose, la tormenta no pasará de largo. En México se escuchó el sonido de una trompeta sin orquesta, sin fuente, solo un sonido del cielo que hizo temblar la tierra. Muchos lo atestiguaron, los científicos callan, pero quien tiene oídos, oye. No es trompeta de muerte, sino de llamado, llamado a levantarse, a volver, a limpiarse, a quitarse las máscaras religiosas, a dejar de jugar a la fe y empezar a vivirla, porque el Señor vendrá no en vivo por redes, sino en gloria, y todos lo verán. Basta de postergar, basta de silenciar la voz del Espíritu con entretenimiento, basta de vivir como si el tiempo no importara. El mundo dice: tranquilo, aún falta. Dios dice: despierta, ya está cerca. Y tú decides a quién escuchar, porque en esta hora no se puede ser neutral. O brillas, o te apagas, o despiertas, o adormeces, o esperas a Cristo, o vives como si no fuera a venir. Los que han pasado la pérdida con firmeza consolarán a los que apenas entran en ella. Los que caminaron por el fuego guiarán a otros entre las cenizas. No todo está perdido, pero todo está siendo probado.
El Señor no es Dios de pánico, es Dios de orden. Pero antes de establecer su orden, derriba estructuras falsas. Y si tu casa tiembla, quizá no es el enemigo destruyendo, es Dios purificando. Pronto llegará el día en que la puerta se cerrará, no por ira, sino por cumplimiento, porque toda misericordia tiene un límite, y toda promesa su hora final. El Señor es paciente, Él llama, Él advierte, Él muestra señales, sueños, revelaciones, maravillas. Pero llega el momento en que dice, basta, no porque deje de amar, sino porque su santidad no puede seguir en silencio. Y ese momento, hijos míos, se acerca. América tiembla, América Latina gime. En el cielo aparecen señales que no tienen explicación. Sobre Panamá, un anillo giratorio de luz. En Chile, 2 soles en el horizonte. En Puerto Rico, un resplandor nocturno como si fuego descendiera del cielo. La gente corre, se esconde, discute, pero pocos se arrodillan. Porque es más fácil temer que arrepentirse, más fácil debatir que quebrantarse, más fácil rechazar que humillarse. Pero si rechazamos este llamado, rechazamos la última misericordia. El Señor no desea destrucción, Él desea retorno. No quiere templos vacíos, sino altares encendidos. No cruces en las paredes, sino cruces en los corazones. Pero para que eso ocurra, debemos salir de la comodidad, dejar de ser cristianos culturales, dejar de confesar a Dios con la boca y negarlo con la vida. Porque la fe que no pasa por la tormenta no permanece. Solo la fe que atraviesa el fuego puede sostenerse cuando el sol se oscurezca y las estrellas caigan. Esto no es terror, es un llamado no al pánico, sino a la preparación, porque el Señor no abandonará a su pueblo. Él levantará al remanente, encenderá lámparas, enviará ángeles, establecerá su iglesia como ciudad en lo alto, y nada, ni agua, ni fuego, ni guerras, podrá derribar a quienes se refugian bajo la sombra del Altísimo. Hoy no solo escuchaste palabras, sentiste algo profundo, porque esto no es solo texto, es aliento del cielo. Quien tiene espíritu lo sabe. El tiempo ha llegado, tiempo de decidir dónde estás, en qué crees, con quién caminas, porque ya no hay neutralidad. La luz brilla más fuerte, las tinieblas se hacen más densas y se acerca la separación. Si escuchas esta voz y tu corazón late más fuerte, no la apagues. Es el clamor del Espíritu. Levántate, limpia tu casa, quita los ídolos, perdona a tus enemigos, ora con tus hijos, vuelve a la palabra, dobla tus rodillas, abre la ventana, no para las noticias, sino para su presencia. Enciende una vela y di, Señor, aquí estoy, listo, no mañana, no después, ahora, porque si respondes, Él entrará, si abres, Él encenderá fuego, si te quebrantas, Él sanará la tierra. Te pido, no ignores este mensaje. Deja huella. Escribe en los comentarios de qué ciudad eres. Escribe el nombre de alguien por quien estás orando. Escribe si necesitas arrepentimiento, restauración o fuego, porque esto no es solo un video, es un llamado a orar. Y cuando el pueblo de Dios se une en oración, el cielo desciende. El Señor no busca voces fuertes, sino corazones puros, no grandes oradores, sino intercesores quebrantados, no religión, sino presencia. Y si sentiste que dentro de ti se encendió fuego, no lo apagues. Añade leña con oración, ayuno, verdad, santidad. Y entonces formarás parte del último avivamiento que alcanzará las naciones. No hablo hoy desde un sistema, hablo desde una voz que clama en la tormenta, desde una verdad que no puede ser silenciada por algoritmos, desde un Padre que aún no ha cerrado la puerta. Entra antes que sea tarde.